8 de la mañana con 8 minutos. Estamos en la última hora de nuestro espacio de noticias, 180 minutos hasta las 9 de la mañana. Gracias por honrarnos, querida audiencia, con su sintonía. No lo olviden, estamos transmitiendo a través de las frecuencias de Sonorama, la gran señal nacional en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos pueden escuchar en Real Audio a través de www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo también digitalmente para el Ecuador y el mundo, donde usted se encuentre, aquí en nuestro país, alrededor del mundo. Si no solamente quieren escucharnos, a quienes hacemos este espacio de noticias y nuestras entrevistas, sino también mirarlas, observarlas, pueden ubicarnos pues en la fanpage de Facebook, que ya está funcionando luego de la caída del día de ayer, la fanpage de Facebook de Radio Sonorama, e igualmente estamos en Sonorama TV, que es nuestro canal de YouTube, que en poquito tiempo, Belkis, amigos y amigas, desde el 20 de septiembre que comenzamos a transmitir, ya poquito a poco ha tenido una interesante aceptación de la querida audiencia, ¿no? Que obviamente también se suma a este esfuerzo informativo, nos miran justamente, nos comparten, se suscriben a nuestro canal de YouTube Sonorama TV, así que búsquennos de esa manera. Bueno, a ver, tratemos de entender el tema de los Pandora Papers, que sigue siendo materia de discusión. Y es importante tal vez incrementar nuestro propio conocimiento e entendimiento sobre lo que son los paraísos fiscales, las empresas offshore, qué es lo legal, qué es lo ilegal, y esta discusión, ¿no?, sobre lo inmoral, sobre lo moral, sobre lo ético, sobre lo antiético. Hablemos con un especialista en la materia, el doctor Napoleón Santamaría, visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Fabricio, muy buen día a todos los queridos amigos que nos dispensan con su atención. Gracias. A ver, debemos escandalizarnos por él, y voy a redundar, permítame, con la venia de nuestros invitados, del equipo y de la audiencia. ¿Debemos escandalizarnos del escándalo de la publicación de los Pandora Papers o no? A ver, es que ¿qué son los Pandora Papers, Fabricio? Es una lucha de un grupo de periodistas que lo que quiere es develar las tramas societarias que se arman a nivel del mundo, y aquí quizá el primer análisis, mira tú que los refugios fiscales están en los Estados Unidos, en Inglaterra, están en Francia, están en España, están en Andorra, es decir, muchos de aquellos que cité son parte del G20. Entonces uno no entiende cuando el G20 dice vamos a combatir los paraísos fiscales, pero ellos mismos fomentan a través de estructuras estos sistemas por medio de los cuales se busca hacer tramas fiscales con el objeto final de esconder capitales o evadir tributos. Y entonces, ¿por qué escandalizarnos? Porque el mundo está en una batalla, el mundo hace tiempo atrás está en una batalla. ¿Cuál es esa batalla? La batalla de bases imponibles. Lo que quiere es los países cada vez llevarse a su jurisdicción más renta, más riqueza, a menor costo fiscal. Esta es la batalla que tenemos a nivel mundial, no solo con la coyuntura de los Pandora Papers. Por lo tanto, ¿es escandaloso? Sí, porque aparecen grandes personalidades, músicos, artistas, famosos, políticos, empresarios, etcétera. Y tres, es una forma de la sociedad tratar de satisfacer a la sociedad este develamiento de información, porque si algo adolece a las economías del mundo, a los países del mundo, es la evasión fiscal. En el Ecuador, por ejemplo, si lo citamos en el Ecuador, los cálculos hablan de que puede haber una evasión de cerca de 5.000 a 7.000 millones de dólares todos los años. Develar, y mientras más información de esta haya, y mientras más se devele esquemas ocultos que buscan opacidad para dar tratamientos fiscales preferentes, en buena hora por las economías del mundo. ¿Por qué? Porque así se podrá finalmente luchar con este flagelo que daña los sistemas fiscales, que es la evasión fiscal. ¿Todo necesariamente, doctor, deriva en la evasión fiscal cuando hablamos de paraísos fiscales y empresas offshore? Mire, a ver, ¿necesariamente? Ese es un esquema interesantísimo, porque ¿qué son los paraísos fiscales? Ojo, ¿no? Los paraísos fiscales son jurisdicciones donde sí se tributa. Cuidado, sí se tributa. Podemos poner un ejemplo a Panamá. En Panamá hay un impuesto a la renta del 25% de impuesto a la renta a las sociedades. Sí se tributa. Punto y coma. Pero no a los que son no residentes panameños y que operan fuera de Panamá, ¿sí? Es decir,
Los paraísos fiscales son jurisdicciones normales para los que viven ya sea en operaciones económicas dentro de O Panamá. sea, para los panameños tienen que pagar los impuestos sí o sí. Y más, y por ejemplo, en personas naturales, Panamá paga desde el 25 al 35%, hasta más que Ecuador. Ellos sí pagan. Aquí también se paga 25%, ¿no? De impuesto a la renta. Al corporativo, El sí. corporativo, al corporativo. claro. En Panamá, el personas naturales del 15 hasta el 35% en flat. Es decir, a veces está es más gravoso. Entonces, sí, para ellos sí pagan. Los panameños que están adentro pagan, como en cualquier jurisdicción preferente. Pero ¿quiénes no pagan? No pagan los que logran constituir esto que se llama empresas offshore. ¿Qué es una empresa offshore para definir? Porque a veces se confunde mucho y dice, es el que está afuera. No, no es el que está afuera. Vamos a poner un ejemplo. Supermaxi compró acciones en Supermercados Rey de Panamá. ¿Eso es una empresa offshore? No es una empresa offshore. Eso es inversión. ¿Qué es una empresa offshore? Es una empresa que constituye un extranjero, hablando de Panamá, alguien que está fuera de Panamá y que tiene por finalidad hacer actos de comercio fuera del territorio panameño. Y usted me dirá, ¿cómo? Pongo un ejemplo, que el señor Juan Pérez de Ecuador constituye una compañía en Panamá con el objeto de comprar productos en Alemania y venderle a Estados Unidos. Este realmente es el offshore, es decir, está fuera, no de Ecuador, sino fuera del paraíso fiscal y por lo tanto no es aprendido en tributación en ese país. Esto es lo que facultan, fomentan, etcétera, los denominados paraísos fiscales. ¿Cuál es la controversia en esto? Yo creo que no es muy complicada. Déjenme citarles rápidamente el comunicado que hace la señora, la cantante Shakira. Ella, ¿qué dice textualmente en su comunicado? Dice: Shakira aseguró que hoy las sociedades que abrió en las Islas Vírgenes Británicas, en BVI, y que están referidos a Pandora, a los Pandora Papers, fueron debidamente declaradas a la Hacienda Española. Punto. Adjunto las declaraciones presentadas en español, dice ella, ¿no? Estas sociedades fueron debidamente declaradas ante la autoridad tributaria española por medio del impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta. Adjunto las dos declaraciones. Esto es lo que deben hacer. Es decir, todos los que están en esa lista lo que tienen que hacer es sencillo y fácil. Mire, este es mi patrimonio, lo tengo aquí afuera, pero lo declaré en el Ecuador y pagué impuestos a la renta en el Ecuador. Y así de sencillo. Un capital que está fuera del Ecuador no es absolutamente ilícito si es que tiene origen lícito, si es que está declarado en el Ecuador y si a posteriori paga impuesto a la renta en el Ecuador. Así de sencillo es el tema. Por eso yo creo que por ejemplo, hablando del presidente Lasso, las referencias que él hace respecto de su vinculación en los Pandora Papers debe ser así de claro y contundente. Miren, ecuatorianos, esto es lo que tenía afuera, aquí está declarado. Y respecto del impuesto al patrimonio del 2016, por ejemplo, que hubo el terremoto, sí, aquí está mi pago de impuesto patrimonial conforme correspondía en ley. Y si es que tuve algún rendimiento financiero de esos capitales, aquí está mi declaración de impuesto a la renta donde pagué. Esto es todo. Eso le iba a preguntar. A ver, cuando una persona saca su dinero del país, vamos a suponer que reporta que va a sacar, paga el impuesto del 5% a la serie de divisas y saca la plata. Correcto. Y genera una inversión, se constituye en empresa o lo que sea en un paraíso fiscal. Todo esto lícitamente. Ya, una vez que esto ocurre, ¿le sigue tributando al Estado ecuatoriano sobre los rendimientos generados en esa empresa, en ese paraíso fiscal o no? Es excelente la reflexión. ¿Por qué, Fabricio? Porque ese capital tiene una nacionalidad. ¿Qué nacionalidad es? Ecuatoriano. Ecuatoriano. ¿Por qué? Porque le pertenece a un residente fiscal del Ecuador. Muy bien. Si es que este residente fiscal ecuatoriano saca esos fondos hacia el exterior, paraíso fiscal o no, no pierde tal nacionalidad. Esos fondos son ecuatorianos. Por lo tanto, primero tienen que seguir declarándose en la declaración anual patrimonial que hacemos las personas naturales en el Ecuador, que le hacemos al SRI. Más aún los funcionarios públicos, porque le reportan al SRI y le reportan a la Contraloría General del Estado. Como ese patrimonio, esos capitales son ecuatorianos, mañana generan, imagino, algún rendimiento financiero, un interés, una ganancia de capital, algo de generar afuera, la plata no va a estar vaga. Ese rendimiento de capital es ingreso de fuente ecuatoriana, porque el Ecuador tiene un concepto de que los ecuatorianos pagamos por lo que ganamos aquí adentro del Ecuador, renta de fuente ecuatoriano, más lo que ganamos en el exterior. Ese concepto, lo sumar estos dos conceptos, se llama renta mundial, y en el Ecuador tributamos por renta mundial. Por lo tanto, este rendimiento que se obtiene afuera debe tributar impuesto a la renta en el Ecuador. Y finalmente, si es que le pasa algo a este señor inversionista que sacó los fondos en el exterior, sus deudos, sus herederos, tendrán que pagar el impuesto a la herencia
si es que fallece esta persona, porque, insisto, estos patrimonios siguen siendo ecuatorianos. Miren que la regla es súper clara cuando los conceptos están fácilmente digeribles y entendibles, ¿no? Usted afirma, doctor, se debe tributar sobre ese rendimiento que se genera en el exterior. ¿Esto, entendemos, está debidamente regulado, controlado o no? En el Ecuador, absolutamente. En el Ecuador, las personas naturales declaramos tanto el patrimonio que tenemos en el Ecuador como en el exterior. Y es más, tenemos que identificar en qué banco tenemos, cuánto tenemos, si es que está en compañía, quién es el beneficiario final de esa compañía, si es un trust, si es un fondo de inversión, una fundación, lo que fuese, quién es el que controla efectivamente esos fondos. Y dos, en la declaración de impuesto a la renta usted tiene dos tipos de ingresos: los de fuente ecuatoriana por hacer actos de comercio en el Ecuador, prestar servicios, comisionar, arrendar, etcétera, tanto como los ingresos obtenidos en el exterior por servicios, arrendamientos, intereses, ganancias de capital, etcétera. ¿Cuándo y cómo entonces se configuraría una evasión eventualmente? Exactamente. Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Por qué si es que esto es tan claro y transparente en normas legales? Y regulado y todo. Ajá. Porque muchos de esos capitales que no tienen origen lícito, y algunos que pueden tener origen lícito, buscan, en primer lugar, decirnos que esos capitales no generaron rentabilidad afuera, o que por el contrario se perdieron. Y quizá ahí hay una alerta. El tratar de salir del radar fiscal, que se llama, significa, entre otros modos, tratar de eludir la gravabilidad fiscal del Ecuador. O segundo, hacer varios mecanismos de elusión fiscal que ya los organismos internacionales tratan de corregirlos, como lo que se llama precios de transferencia. Fingir que vendo a menor valor bienes y servicios cuando realmente lo vendo a mayor valor. ¿Y qué pasa con la diferencia entre el menor precio y el mayor precio que realmente me paga el comprador? Eso es lo que se sitúa en paraísos fiscales. O algo que se llama subcapitalización. Fingir que es un préstamo y pagar intereses cuando realmente no es un préstamo, sino es un aporte de capital. Bueno, y así un conjunto de tramas fiscales que existe a nivel mundial. Entonces, ¿por qué se denosta al tema de los paraísos fiscales? Que, por cierto, Panamá veo que está reaccionando durísimo, porque ya es una afectación al país, a Panamá, ya como país, ¿no es cierto? Es que muchas personas quieren situar sus capitales ya en paraísos fiscales o no en paraísos fiscales. Como hemos dicho, tienen que reportarlo. Lo que pasa es que hay algunos que buscan el refugio de paraísos fiscales precisamente para buscar esta finalidad: no tributar a sus países de origen donde este capital tiene nacionalidad. Mire que la OECD y habla que normalmente en paraísos fiscales puede estar más o menos el 11% de la riqueza del mundo. Si cogemos el PIB del Ecuador, estaríamos diciendo que en paraísos fiscales del Ecuador están más o menos 11,000 millones de dólares, ¿no es cierto? El rendimiento de esos 11,000 millones, las ganancias de capital de esos 11,000 millones, en muchísimos de esos casos no se están tributando en el Ecuador. Y eso es lo que habría que investigar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como país? Activarse la UAFE. La UAFE es la entidad encargada de ver el origen lícito de esos patrimonios. La UAFE y el SRE, me imagino yo, ¿no? Y por el otro lado, el SRE, que es la entidad encargada de cobrar impuestos respecto de sus capitales lícitos. Ahí están y en los dos casos tenemos legislación en abundante, sanciones en abundante. Lo que nos falta a veces es institucionalidad para efectivamente cobrar al que no pagó impuestos y sancionar al que trató de blanquear capitales indebidamente adquiridos. ¿Se puede establecer o se podrá conocer alguna vez cuántas personas, cuántas empresas que tienen tal vez sus recursos en paraísos fiscales o que constituyeron inversiones, empresas, bienes, lo que sea, en paraísos fiscales, sacaron la plata sin haber tributado al Ecuador? Esta es una excelente pregunta, porque contemos qué está haciendo el Ecuador. Y con el tema de Pandora Papers, creo que es el primer escalón de esta escalera gigante que vamos a recorrer, porque el Ecuador hoy día tiene dos instrumentos jurídicos adicionales que le permiten combatir eficientemente la evasión. Primero, el Ecuador ya se suscribió y ya fue aceptado al Foro Global de Transparencia Fiscal Internacional. ¿Qué es esto? Es un agregado de 156 países que se van a cruzar información financiera. Entonces nos van a avisar qué ecuatorianos tienen cuentas en España, nos van a avisar. Y qué ecuatorianos tienen cuentas en los Estados Unidos, nos van a avisar. Y nosotros también vamos a avisar a estos países. Es decir, va a haber intercambio de información inmediata. Y eso el Ecuador se acabó de suscribir hace unos 20 días, un mes, exagerando. Y por lo tanto se espera que desde enero del 2022 tengamos información financiera. Y más aún, que es lo que más le interesa al Ecuador. Estados Unidos ha suscrito con 3 países intercambio de información con fines fiscales. Con Ghana, con Costa Rica, con Ecuador. Si algún país es perceptor de capitales ecuatorianos, es Estados Unidos. Si es que finalmente
finalmente la Corte Constitucional, que todavía no aprueba este tratado, la aprueba y canjeamos instrumentos internacionales y se forma una norma jurídica para que intercambiemos información, es decir, para el próximo año tendremos información de los Estados Unidos. Y entonces ahí sí, mi querido Fabricio, que pongan barbas en remojo a aquellos que efectivamente tienen capitales en los Estados Unidos. Insisto, no les estamos diciendo que es ilegal, les estamos diciendo que si no han declarado al Ecuador y no le han pagado el rendimiento financiero, las ganancias de capital de esas inversiones, entonces tendrán un problema fiscal que es ajustarles las cuentas y pagarles. Por lo tanto, yo creo que si es que aceleramos a nivel de SRI, en el 2022 tendremos interesantes noticias de todos aquellos ecuatorianos que tienen fondos en el exterior y que no están tributando. Pero entonces aquí es un tema de decisión política y de control. Definitivamente. No es que se necesita aprobar una ley, ni mucho menos. No, porque a veces aquí en el Ecuador dicen, hace falta ley, que no sé qué, que claro, no sé qué. Yo iba a preguntar justamente, ¿cómo estamos en materia de legislación? ¿Todavía hace falta algo más? Betsy, Belkis. No le cambien el nombre. Perdón, Belkis. Absolutamente ninguna ley más, ninguna cambio, ni modificación, ni enmienda a la cantidad de leyes tributarias que tenemos. Lo que falta para combatir la evasión en todos los países del mundo es gestión tributaria. ¿Y qué es la gestión tributaria? Esa capacidad humana, tecnológica y de infraestructura que tengo para revisar a mis contribuyentes. Y eso se hace, uno, fortaleciendo los entes de control, SRI y SENAE. Dos, en el Ecuador nosotros hemos propuesto que se fusionen. Somos el único país que tiene dividido el control de aduanas y el control de impuestos nacionales en dos instituciones. Colombia no lo tiene, Perú no lo tiene, Estados Unidos, Europa no lo tiene. Esto parecería que deberíamos unificar. Y tercero, el respaldo político a esa gestión tributaria para que efectivamente sean amigos, ajenados o cognados que tengan o no tengan poder, finalmente sean fiscalizados. Este país cambiará cuando la administración tributaria tenga, hoy día, yo soy testigo de aquello, le falta elemento humano, le falta gente, pero en cambio tenemos un problema de ya no más burocracia. Pero esta es burocracia de calidad porque le reporta ingresos al Estado. Le falta tecnología, tiene que mejorar sistemas tecnológicos. Le falta cruce de información, instituciones, etcétera. Sí, le faltan recursos. Ha hecho un trabajo que me parece que ha venido nuevamente resanándole al SRI después de que tuvo una gran caída y una gran merma. Pero que falta gestión tributaria por muchos de estos elementos que estamos comentando, definitivamente sí. ¿Se avisora una voluntad política en el actual gobierno para dar estos pasos que ha descrito? Yo me quedo todavía no satisfecho con la contundencia del presidente Lasso. Yo, como un técnico en esto, me parece que él debió haber sido mucho más técnico y contundente. Es que esto... Qué bueno no estar solo en esto, porque yo dije exactamente lo mismo. Lo vengo diciendo ayer y lo dije hoy. Sí. Me parece que el presidente debe pasar de la generalidad a la especificidad para que no queden dudas. Mira, este comunicado que acabado de leer con los anexos de Shakira, esto es contundente, claro, diáfano y preciso. Aquí están, esto es, etcétera. Esto me parece que le falta al presidente, pero es que me parece que el presidente es un general donde tiene muy pocos coroneles, o de los pocos que tienen no están funcionándole bien. Y entonces generalmente estos temas tienen una primera línea de defensa del general, que son sus coroneles, y ahí es donde no está funcionando. No está funcionando cuando presentó la ley de creando oportunidades, no está funcionando en este momento. Y si es que tenemos un general a quien sus coroneles no le escriben, parafraseando a nuestro querido literato colombiano Gabriel García Márquez, entonces tendremos un problema de desgaste del presidente, y eso es lo que no queremos, ¿no? Ya se nos está inhibiendo un debate de la ley. El Ecuador debe estar debatiendo de la ley laboral y tributaria que se presentó. Está en mutis ese foro. Por obvias razones que parecen indilgadas a una mala estrategia de los coroneles del general presidente de la República. Y ahora, hoy tenemos un escándalo de Panama Papers que lo hemos tratado de discernir en estos minutos así más técnicamente, que nuevamente tiene que ser comunicado preciso, concreto y diáfanamente, con lo cual se renace. Porque yo le doy al presidente Lasso una gran coyuntura. Si no aclara contundentemente este punto, ¿cómo le presenta al país una reforma tributaria? ¿Y cómo nos dice mayores impuestos? Ojo que era mayor impuesto a la renta de la clase media para arriba, y ojo que era impuesto patrimonial. ¿Cómo nos presenta una reforma si es que esto no lo deja absolutamente claro, cerrado y sacramentado? O sea, en otras palabras, no solamente hay que ser, sino parecer. Sí. Y dentro del ser y parecer hay que explicar y abundar en detalles. O sea, ayer, por ejemplo, en un programa digital que tengo en la tarde con mi compañero, hablábamos, claro, y él decía, hay una máxima en comunicación que dice no aclare que oscurece. Yo discrepo con eso. Yo creo que hay que abundar en explicaciones para que no quede ninguna duda
sobre el tema. Porque más aún, Fabricio, en este tema, muchos de los citados en los Pandora Papers no tendrán explicación. Entonces aquí va a haber dos grupos de personas. Aquellos que están explicando precisa y concreta y categóricamente su situación, caso Shakira, caso Pep Guardiola. Pep Guardiola ayer hizo una declaración en un juzgado de Barcelona, y le dice, sí, yo tenía ese fondo de 500.000 euros en Andorra, pero aquí está, vea mi declaración. Cuando en el gobierno de Rajoy salió esta ley para regularizar capitales, aquí está. Y yo pagué todos mis impuestos debidos. Ahí está. Eso es lo contundente, es lo que hay que hacer. Entonces habrá un grupo de gente que sale y aclara contundentemente, y de esta lista habrá muchos otros Que no van a tener cómo aclararlo, que ¿no? no van a tener Que sacaron la plata para evadir impuestos. Es que esa es tal vez la parte de fondo de los Pandora Papers, como en su momento fue de los Panama Papers. Definitivamente. Ya, el hecho de que hay multimillonarios o empresas o empresarios que sacaron ilegalmente la plata para no pagar impuestos de sus países. Definitivamente, ahí la gran parte es eso. Por lo tanto, tendremos esos dos grupos, el que aclaró contundentemente y el que no aclaró. ¿Dónde queremos que esté nuestro presidente de la República? Desde luego, yo quiero que esté donde los que aclaró, y el tema se zanjó y el país sigue adelante. Peligroso para un presidente que recién va 4 años en funciones se quede en este otro grupo que no pudo aclarar las cosas. Por lo tanto, ese comentario al presidente con respeto. Aclare contundente y diáfanamente la situación, dígalo claramente, sin comentarios a los demás. Cuando uno tiene los argumentos y las pruebas de descargo puntuales, tiene que hablar de lo suyo, no de lo que han hecho los otros más. Que la justicia y los órganos de control se encarguen de ver a los demás. Oye, ¿el presidente de Chile ha aclarado o no este tema? Porque no. Creo que ahí también había una, incluso, no sé si tú viste, Belkis, y nuestra audiencia, un video de una declaración de Piñera en un foro con Guillermo Lasso, que creo que esa declaración es de 2017, me parece. No es reciente, donde Piñera denosta los paraísos fiscales y Piñera aparece de pronto ahí en la lista de los Pandora Papers. Y también está en esa, ¿no? Ha hecho un conjunto de declaraciones respecto de que es una venta de una concesión minera, pero que ya no era él, sino que eran sus hijos, etcétera. Y es un tema de, mientras no haya claridad y satisfacción de los ciudadanos para que estos temas queden zanjados, siempre quedará una estela de duda. Y no nos conviene como república, ni al presidente Lasso como presidente, que quede absolutamente duda de su manejo patrimonial y fiscal para llegar a ser presidente de la República. Correcto. Lo último, y le aprovecho antes de que se me vaya. ¿Cómo ve usted el presente y futuro de la reforma tributaria? O sea, tomando en cuenta que hubo una decisión del Consejo de Administración Legislativa, entrevistamos hace minutos al asambleísta Francisco Jiménez del movimiento Creo, y él decía, a ver, yo como abogado, yo no puedo decir que el CAL no tiene atribución para no calificar, es una atribución que está consagrada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el radar del gobierno, decía Francisco Jiménez, no está el desconocer esa resolución, pero se barajan posibilidades. Una de esas, volver a enviar el proyecto subsanando las observaciones del CAL o ir a la consulta popular. Pero podría enviar un proyecto netamente tributario con los temas de inversiones y con los temas de mercado de valores. ¿Cómo le ve usted si es que finalmente se decanta por esta posibilidad? Fabricio, primero, el tema de que el CAL tiene la facultad, no es que lo tiene porque está en la ley, porque ya lo ha hecho práctica legislativa hace varios años. Recordemos la ley de protección de la dolarización, se le devolvió 2 veces al presidente Moreno, precisamente bajo este argumento. Por lo tanto, ya se ha creado alguna suerte de un procedimiento parlamentario respecto de estas leyes de carácter económico urgente. Segundo, está la ley, en todo caso. Definitivamente está en la ley. Segundo, pretender pasar bajo el argumento de que la Asamblea no se ha presentado, no se ha pronunciado, no ha aprobado, no ha negado ni reformado el proyecto de ley, y por lo tanto el día 31 entra por fuerza y mandato de la ley, me parece que es meter una reforma tributaria a golpes y empujones en un país. Y esto no funciona. Es forzado. Tercero, llevar a consulta popular un tema tributario. Te pongo 2 temas rápidos. En septiembre del 2020 Suiza consultó un tema parecido en tributo, pero era para bajar tributos. ¿Sabes qué le dije a la sociedad? No. Le negó, bajando tributos. Desde luego. Es que los suizos tienen plata. Tercero, entonces, ninguno de estos caminos. ¿Cuál es el camino correcto? El camino correcto es enmiende. Hoy lo que necesita el país es una reforma tributaria. Envíe el capítulo, que por cierto, técnicamente tiene errores. Ahora le hemos escrito al presidente Lasso una carta diciéndole, mira, que hay varios errores en la redacción, en algunos conceptos que se le fueron, que hay que corregir, que hay que enmendar, que hay que trabajar con el Poder Legislativo, y presente rápidamente una nueva texto a la Asamblea para que la Asamblea la debata y la ciudadanía debatamos y digamos, está bien lo que
está proponiendo el presidente Lasso, impuestos patrimoniales, mayor impuesto a la renta. Está bien que no proponga más IVA, está bien que no proponga impuestos a los combustibles, a las como era lo que estaba suscrito en la carta de intención, ¿no? Es decir, este debate tiene que centrarse entre ejecutivo y legislativo y adornarse con el debate de las cámaras, de los colegios profesionales, de las universidades, de los analistas, etcétera, para construir como país una reforma tributaria. Si no debe ser una reforma tributaria del presidente Lasso, cuidado, esto nos hemos equivocado. Es decir, esta fue la reforma de Moreno. No, esta reforma tributaria dura en el tiempo, por lo tanto, tiene que construirse una reforma tributaria para las finanzas públicas del Estado ecuatoriano. Quizá como mensaje final, construyamos una reforma esperando que el presidente mande su nuevo proyecto de ley a la Asamblea y debatamos todos. Muy interesante la intervención, este diálogo con Napoleón Santamaría. Le queremos agradecer por el tiempo, Con mucho gusto, y por Fabricio. haber venido acá. Ya, que le hemos invitado para que venga presencialmente y no telemáticamente. Y a los tiempos, casi año y medio que vuelvo presencialmente. A un estudio. Gracias a Napoleón Santamaría, consultor en materia tributaria, hablando para que podamos tener un mejor entendimiento sobre la naturaleza de las empresas offshore, los paraísos fiscales y también el tema de los tributos. Yo suscribo, lo vengo diciendo desde ayer, lo ratifiqué hoy, lo acaba de decir Napoleón Santamaría, insisto, en este caso hay que abundar en más explicaciones, pasar de la generalidad a la especificidad, como lo han hecho, lo ha mencionado Napoleón Santamaría, otros personajes públicos a nivel planetario que también han sido mencionados en este tema, ¿no? Yo creo que es lo mejor, abundar en explicaciones para que no queden dudas en torno a este tema. Gracias a nuestro invitado, 8 de la mañana, 34 minutos, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional.